Y pues vamos a ver ahora muchas cosas muy interesantes, así que póngase buzo, ponga mucha atención y empecemos a aprender más de la palabra de Dios. El antecedente antes de llegar allí al monte Sinaí es que iban en camino Moisés y todo el pueblo de Israel y recibe la visita de su suegro y ah, hablamos de que el Jetro era un mentor para Moisés, que lo apoyó cuando Moisés subía de la ira de Faraón y que se refugió en Madián, y Jetro era el sacerdote de Madián. Había conocimiento, de cierto santidad que debían vivir en Madián. Y Jetro era un sacerdote, solamente dice eso, sacerdote de Madián. No sabemos si era sacerdote o tenían en ese tiempo los madianitas conocimiento o entendimiento acerca de Dios, o era otra clase de sacerdote de los dioses que tenía Madián. El caso es que este sacerdote Jetro tenía cierto nivel de moralidad y de santidad y de espiritualidad, y eso le sirvió a Moisés en ese momento crítico en que estaba huyendo de Faraón, y se refugió ahí en Madián y entró en comunión con Jetro, y se convirtió Jetro en suegro de Moisés. Y después de 40 años de vivir con su suegro, Moisés, por mandato de Dios, decide regresar a Egipto. Le informa a Jetro que va a regresar a Egipto. Y ocurre la liberación del pueblo de Israel, y en su camino hacia el encuentro con Dios en el monte Sinaí, recuerden que lo estamos enfatizando, en Arabia, no en la península del Sinaí, sino en Arabia, lo que hoy conocemos como Arabia, que se empezó a conocer como Arabia desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Salomón, ya era conocido con el nombre de Arabia. Y en ese tiempo de Moisés era Madián. Entonces, el monte Sinaí está en Arabia, el verdadero monte Sinaí donde Moisés se encontró con Dios y el pueblo se encontró con Dios, está en Arabia. Pablo lo menciona y lo vamos a ver un poco más, en la lectura del capítulo 19. Y como mentor de Moisés, Jetro le da consejo de cómo dirigir al pueblo, que divida todo el trabajo que él hacía, que Moisés hacía, lo dividiera para que no fuera tan pesado para él solo. Y lo hizo Moisés. Nombró jueces que vinieron a ser jefes de 10 personas, y luego un jefe de 100 personas, y luego un jefe de 50 personas, luego uno de 100 y luego uno de 1000. Y al fin, cuando el caso no era resuelto por ninguno de ellos, llegaba Moisés, y Moisés, bajo la dirección de Dios, lo resolvía. Pero fue Jetro el que le dio a Moisés esa dirección. Por eso es lo que les decíamos, la importancia de un mentor. Y llegamos al 19, la llegada de Israel al monte Sinaí, y pues es lo que vamos a leer hoy. Oremos primero. Bendito Dios y Padre, gran creador del universo, el Rey de todo el universo y de nuestra tierra, y de todo lo que es invisible, visible e invisible. Tú eres el creador de todas las cosas, tú eres el que ha estado al pendiente de todas las cosas que ocurren aquí en la tierra y de todo lo que ocurre en el universo. Tú no has dejado que nada se perturbe en el universo entero, sino que todo marche, todo se realice conforme a tu palabra, conforme a la ley que tú estableciste a todo alrededor nuestro. Te agradecemos pues por esta oportunidad de nuevo de compartir tu palabra, y que
De nuevo te pedimos que tú nos dirijas, que seas tú el guía a través de tu Espíritu Santo y que no digamos nuestros pensamientos que salgan de nuestro corazón, sino que nuestro corazón esté lleno de tu palabra y que solo tu palabra salga de nuestra boca, viniendo desde el corazón. Dirígenos pues, que esta lectura también sea de provecho para aquellos que nos escuchan y que traiga un poco más de luz. No queremos decir que nosotros vamos a iluminar completamente el camino de los que nos escuchen. No, estamos colaborando para que un poco de luz, un poco más de luz brille en el camino de los que nos escuchen. Bendice esta lectura, Padre, y que tu Espíritu sea el guía, que en todo momento nos dé a nosotros también luz en nuestra mente y en nuestro entendimiento, y que aprendamos a ser coherentes y congruentes con lo que dice tu palabra, que no nos apartemos de ella y que seamos materia dispuesta para dejarnos llevar por tu Espíritu Santo hacia donde tú quieres que vayamos. Gracias pues por esta lectura. Dirígenos, Padre, con tu Espíritu, y que sea de bendición para nuestros hermanos y también para, pues casi como lo es para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues abra sus Biblias en Éxodo 19. Dice Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vemos en lo que dice en Éxodo 19:3, dice que Jehová manda a Moisés que anuncie a los israelitas todas las maravillas que Dios hizo con ellos. Y en 2 de Timoteo 1:8 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Así que es bueno que siempre estemos compartiendo la palabra de Dios. Y en Éxodo 19:4 dice: Dios tomó a los israelitas sobre alas de águilas. Y en Apocalipsis 12:14 dice también que dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Éxodo 19:5 dice: Dios le dice que si oye su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro. Y en Malaquías 3:17 dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que Dios nos dice, ¿verdad?, que somos su especial tesoro, somos sus hijos. Amén. Amén. Les tomó 3 meses a los israelitas llegar hasta el monte Sinaí. Y lo volvemos a enfatizar. Esto es en Arabia, no en la península de Sinaí. Es más, de una vez vamos a leer lo que dijo Pablo en Gálatas 4:25.
Gálatas 4:25, Pablo está relatando acerca de las alegorías, ¿no? entre Sara y Agar, como una era la esposa y otra era la sierva. Y la sierva, con la sierva, Abraham tuvo hijos, pues según la carne. Pero con Sara, Abraham tuvo un hijo que fue prometido. En ese hijo le fue llamada descendencia a Abraham. No en los hijos de la sierva, no en los hijos que tuvo más tarde con otra mujer, que fueron varios, Cetura. En ninguno de ellos le fue llamada descendencia, sino en el hijo de la promesa, en Isaac. Pero está diciendo la alegoría el apóstol Pablo, de que los hijos nacidos de la sierva son hijos de esclavitud. Dice Pablo en el verso 25 de Gálatas 4, porque Agar es el monte Sinaí, y luego dice ahí enseguida, en Arabia. El monte Sinaí está en Arabia, no en Egipto, porque la península de Sinaí pertenecía y sigue perteneciendo a Egipto. Y ahí está un monte que todos los antiguos o los anteriores maestros decían que era el monte Sinaí, donde Moisés se había reunido con Dios, pero nunca encontraron evidencia de que hubieran estado allí. En cambio, el verdadero monte Sinaí que está en Arabia, allí sí hay evidencia de que hubo un pueblo que estuvo allí casi 2 años y hubo evidencia de un asentamiento humano allí en ese lugar. Entonces el monte Sinaí está en Arabia. Pablo aquí lo dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está diciendo que la Jerusalén actual de los tiempos de Pablo era la Agar, el monte Sinaí, era Agar, la criada, la sierva, que dio hijos según la carne. Y está diciendo que los hijos nacidos según la carne no son los hijos nacidos por la promesa. Entonces, se está refiriendo a la Jerusalén actual, a la Jerusalén de sus tiempos, y está diciendo que junto con sus hijos está en esclavitud, porque no ha sido liberada. Necesitan estar bajo la libertad que da el Hijo de la libre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo quería enfatizar eso que dice Pablo. Agar es el monte Sinaí en Arabia, no en Egipto, no en la península de Sinaí que conocemos hoy. Les tomó 3 meses para llegar ahí desde que salieron de Egipto y acamparon en el desierto que está frente al monte Sinaí. Dios lo llama inmediatamente a Moisés y le empieza a decir lo que va a hablarle al pueblo, lo que va a decirle al pueblo. Y les dice en el verso 3, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, ustedes se dieron cuenta. No es algo que se haya hecho a escondidas. Ustedes lo vieron, ustedes lo sintieron, ustedes lo presenciaron. Y dice, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Alas de águila está haciendo una referencia a algo que conocían. Cuando una águila ve que sus pollos están en peligro por alguna razón, entonces llega el águila al nido y agita las alas sobre el nido. Entonces, al agitar las alas sobre el nido, los pollos
se asustan, sienten que hay peligro. Entonces se estiran las garras, se agarran de las alas de la madre, sean 2 o 3. Normalmente las águilas no tienen más de eso, 2 o 3, cuando mucho. Y a veces es uno solo. Pero sean 2 o 3, se agarran de las alas de la madre. Cuando la madre siente que ya están sujetos a ella, se lanza al vacío, porque siempre está en una parte muy alta, un águila, una montaña, y sobre todo sobre un lugar escarpado, tratando de evitar los peligros. Entonces se sujetan de las alas, se lanza al vacío, y el águila, la madre, se los lleva en sus alas o sobre sus alas. Puede ser debajo, puede ser encima, pero se los lleva fuera del nido y fuera del peligro que está acechando a sus pollos. Y se va a otro lugar donde los pollos estén a salvo. Así hizo Dios, agitó sus alas sobre el pueblo de Israel, destruyó al pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel se sujetó a las alas de Dios, y Él se los llevó. Era una alegoría de que eso es lo que había hecho Dios con ellos. Entonces Dios se presenta aquí como un águila que lleva sus pollos sobre sus alas. Y les dice ahora pues en el 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces les está haciendo una gran promesa, enorme promesa. Vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, bajo esa promesa, bajo esa promesa, empieza el pacto de Dios con el pueblo de Israel. No el pacto del pueblo de Israel con Dios, no. Fue Dios el que hizo el pacto, es Dios el que toma la iniciativa. Siempre. No somos nosotros los que tomamos iniciativa para nada. Es Dios el que toma la iniciativa antes de que nosotros le respondamos sí o le respondamos no. Porque nos da la libertad de responderle que no. Entonces, continuando en el verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes porque solo ellos tenían comunión con el Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que nos dice también a nosotros en el Nuevo Testamento? Dice Pablo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el pueblo de Israel fue un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios para ser su pueblo, en el cual iba a mostrar sus maravillas y a través del cual iba a dar a conocer su palabra. Pero nosotros también somos un pueblo escogido. De entre todos los pueblos, somos el pueblo que cree en Jesucristo. Somos el pueblo de seguidores de Cristo. Somos los que fueron llamados por primera vez en Antioquía de Siria cristianos. Entonces, así como ellos fueron escogidos, nosotros también. Entonces, no fueron los únicos escogidos y ya. No. Estamos nosotros en el mismo nivel que los israelitas. Fuimos escogidos por Dios para anunciar sus virtudes. Amén. Así como el pueblo de Israel fue escogido para ese propósito. Pero no lo anunciaron al mundo. Lo conservaron para ellos mismos. Entonces viene el Señor Jesús
y se rompe esa pared que se había levantado de los israelitas a los gentiles y de los gentiles a los israelitas. Se rompe esa pared y entonces empieza a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como Él llamó a los israelitas de las tinieblas a su luz admirable. Continuando, porque se nos va a alargar también esto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y no voy a terminar ahí, cerrar la idea con el verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces Dios está proponiendo, por así decirlo, un matrimonio con el pueblo de Israel, un pacto matrimonial. Les dice primero: seréis mi especial tesoro, y les dice: y me seréis un reino de sacerdote y gente santa, gente apartada para Dios. Recuerden, santo significa apartado para Dios. Entonces le dice, Moisés va y le comunica esto al pueblo. Se los comunica siempre de la misma manera. No va todo el pueblo, o sea, 3 millones o más. No es posible que Moisés les pueda decir a ellos todas las palabras, a cada uno todas las palabras que le dijo Dios. No, él llama a los líderes, a los jefes, ¿recuerdan? Jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000. Los llama a todos esos jefes y les dice las palabras que Dios le refirió, y cada uno va con su grupo para transmitir las palabras de Moisés, las palabras que Moisés les dio a ellos. Y ellos vienen con la respuesta. El pueblo todo dijo: obedeceremos a Dios. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, en el verso 8, haremos. Entonces Moisés está haciendo el papel del juez, que le dice: señor fulano de tal, señor Virgilio González, ¿acepta usted por esposa a la señorita Gloria Calderón? Y yo dije: ¿cómo no? Seguro que sí. Y luego le preguntan a ella: ¿acepta usted por esposo al señor Virgilio González? Y ella dijo: pues no con muchas ganas, pero sí. No es cierto. Entonces está haciendo el trabajo de un juez, Moisés. Entonces Dios le dice: esto es lo que yo voy a hacer por ellos. Y va y Moisés y le dice: esto es lo que Dios prometió hacer por nosotros. Y el pueblo dice: haremos todo lo que Jehová diga. Y Moisés va y le dice a Dios. El pueblo dijo que sí, que actuarán de buena gana bajo este pacto que tú les estás proponiendo. Y entonces Dios le dice otra vez a Moisés: ahora santifícalos, que se santifiquen hoy y mañana, 2 días, y el tercer día me voy a manifestar ante todos ellos. O sea, era un evento, o sea, enorme, o sea, escalofriante tal vez, pero digno de ser experimentado y de ser observado.
Y nosotros ahora, por los ojos del Espíritu, nos imaginamos eso. El monte humeando, Moisés yendo para allá y regresando al pueblo, y luego otra vez a Dios y otra vez al pueblo. Y luego Dios hablando desde el monte con Moisés. Y el pueblo está oyendo, alcanza a oír las palabras de Dios, que Dios le habla a Moisés. Pero era algo sobrecogedor que les dio tanto miedo que dijeron, que no hable Dios con nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Habla tú con Él, que te diga a ti todo. Y nosotros, tú nos lo dices a nosotros. Dice, porque tenemos tanto miedo que sentimos que la pura voz de Dios nos va a matar. Entonces, es un ¿cómo se dice? Algo, como les dije, ¿no? Algo sobrecogedor que el pueblo está sintiendo en ese momento, que los hace hablar de esa manera con Moisés. Entonces, en el 10, pues ya lo leímos, y les dice en el 11, estén preparados para el tercer día. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Verso 12, o no sé qué más tengas. En el Éxodo 19:9, que Dios les dice que vienen en una nube espesa para que el pueblo oiga. Y en Mateo 17:5 también dice que mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el momento en que el Señor Jesús se transfigura, estando con los discípulos, con 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, entonces Pedro, Jacobo y Juan, vino un éxtasis sobre ellos, y de pronto vieron a Jesús resplandeciendo, y vieron a Moisés y a Elías. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías si nunca los habían visto antes? Moisés y Elías ya habían muerto siglos atrás. Pero ellos supieron que eran Moisés y Elías. O sea, no dice que Jesús les haya dicho después, los que vieron ahí junto a mí eran Moisés y Elías. No dice en ninguna parte. Pero yo creo que no vamos a necesitar que nos lo digan. Cuando veamos a Abraham, vamos a ver que es Abraham, el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu que va a estar en Abraham, es el mismo Espíritu que va a estar en nosotros. Entonces no vamos a necesitar de andar haciendo averiguaciones. No, el Espíritu nos va a decir, ahí está Abraham. Y ahí está Moisés, y ahí está Elías, y ahí está Eliseo, y allá está Aarón, y está Josué, etcétera, etcétera, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. Es la revelación de Dios. Continuamos. Y luego en el Éxodo 19:10 dice que Dios le dijo a Moisés que santifique al pueblo, y en Hebreos 10:22 dice, Dios le dijo a Moisés, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Y en Éxodo 19:15, todavía no llegamos. Dice, ¿me toca entonces? ¿Dónde te quedaste? En el 15. 12. Bueno, el 12. Dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
Entonces, ¿dónde me quedé? En Éxodo 19:15 dice, Moisés le dijo al pueblo que se preparara para el tercer día, que no toquen mujer. Y en 1 Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Hasta dónde no me quedé? ¿En el 15? ¿El 15? Tú vas a leer 16. Entonces la manera de santificarse para ellos fue primero no estar con su pareja en 3 días. Y aparte lavar sus vestidos, o sea, la ropa con la que se iban a presentar ante Dios. El apartarse de tener intimidad con la esposa, no es que sea malo la intimidad con la esposa, sino que para presentarse ante Dios de una manera especial necesita, en este caso, pues, todos, tanto hombres y mujeres, cuando el hombre se abstenía de estar con su esposa en la intimidad, pues la esposa también, obvio, estaba en abstinencia. Entonces, al abstenerse los hombres, se abstenía todo el pueblo. Entonces se iban a presentar de una manera íntima con Dios, una ocasión íntima, no tocar mujer, como dice luego también en la otra escritura que señaló Gloria, le dice, no se nieguen el uno al otro, ¿cómo dice? No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, se proponen los dos, tanto el hombre como con la esposa, de apartarse por un tiempo para la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, la meditación, esas cosas que tienen que ver con el camino de la fe. Entonces esa era la manera en que se santificaban el pueblo. Adelantando en las escrituras, en la lectura, más adelante veremos eso. O sea, la santificación tenía que ver más con el estar en la intimidad con mujeres. En una ocasión le dijeron a David, o sea, te doy los panes, un sacerdote le dijo, te puedo dar los panes de la proposición, panes que ya estuvieron allí en el día y que ya fueron quitados para poner pan nuevo, pan fresco. Pero los hombres que lo van a comer, tú y los hombres que lo van a comer, deben haberse por lo menos abstenido de mujer por 3 días. Y David dice, si cuando salimos en esta encomienda que llevamos, ya eran santos. O sea, tanto más ahora que ya llevamos varios días. Entonces, esa era la manera de santificarse. No tener intimidad sexual antes de reunirse con Dios, o antes, como en el caso de David, de comer los panes, que ya habían sido quitados, que ya había pasado su tiempo. Pero como había sido pan sagrado, entonces no debían comerlo a gente que no estuviera santificada. Continuamos con la lectura. Aconteció que al tercer día, verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él con fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces aquí viene el encuentro con Dios, donde Dios iba a hacer un pacto íntimo con el pueblo de Israel. Y fue portentoso la manera en que Dios se manifestó. Si seguimos la lectura con cuidado, o sea, todos nos damos cuenta. Imagínense, truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y no solo eso, todo eso causó que todo el campamento se estremeciera. Dice, y se estremeció todo el pueblo, o sea, el pueblo se estremeció en todo el campamento. ¿Por qué? Porque fue algo sobrecogedor. Dice, y Moisés los saca para ir al encuentro con Dios, los lleva hasta el pie del monte, hasta el límite que Dios había marcado. Allí al pie del monte todo el pueblo fue para allá. Y allí se iban a encontrar con Dios, allí lo estaban escuchando. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía, o sea, imagínenselo ustedes y verán que hasta a nosotros se nos estremece ahora el cuerpo nomás de pensar. Incluso lo que les había dicho, la evidencia de que el monte Sinaí está en Arabia existe. No existe ninguna evidencia en el monte Sinaí, en la península de Sinaí, que pertenece a Egipto. Ninguna evidencia. En cambio, en el monte Sinaí, el verdadero monte en Arabia, está marcado. Es una gran montaña que tiene toda la parte de arriba ennegrecida. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, que Dios puso ahí sus pies y todo el monte en la parte de arriba se llenó de negrura, del humo, del fuego que procedía de Dios. Allí está el monte marcado. Pero está aislado, nadie puede entrar. Con dificultad han sacado esas evidencias. Está cerrado, está cercado. No sé por qué no quieren que haya libertad. Tal vez no quieren que los turistas vayan ahí todo año tras año y mes tras mes, semana tras semana, y lo llenen de basura y lo echen a perder todo. Por eso lo aislaron y lo pusieron como un territorio prohibido. El gobierno de ese país lo cercó y limitó el acceso. Pero han salido fotografías de allí, del monte Sinaí, de cómo está ese monte quemado en la parte de arriba, donde Dios puso sus pies cuando se encontró con el pueblo y con Moisés. Entonces fue algo grande, algo portentoso. Dice el 18, y todo el monte Sinaí humeaba. Dice, había descendido Jehová sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense. Todo un monte, no es un montecito cualquiera, es una montaña alta. Y pero se sentía que se estremecía desde la cima hasta el pie del monte, hasta donde estaban los gentes que llevó Moisés al límite que Dios había marcado. Todo eso se estremecía. Había una bocina que estaba sonando y que iba aumentando el sonido. Dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Claro que el pueblo estaba, cada vez que Dios hablaba, el pueblo se balanceaba hacia atrás. O sea, fue algo, bueno, no les gustaría haber estado ahí. Probablemente a cualquiera de nosotros, si nos dijeran, ¿te hubiera gustado ir? Sí, claro que sí. Entonces llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Imagínense ver el monte ardiendo con humo por todos lados. Y de pronto Dios le dice a Moisés, sube. Entonces Moisés tuvo que actuar, moverse por fe todo el tiempo para ir a entrar a ese lugar que estaba lleno de fuego y de humo. Pero Moisés obedeció y fue y se metió a la humareda que estaba allí, y al trueno y al relámpago que se oía y al fuego que salía de la presencia de Dios. Continuamos en el verso 21. Yo tengo en Éxodo 19, dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y en Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. También él está temblando y espantado. Y en Éxodo 22. No hemos llegado. Oh, ese no lo llevo. Okay. ¿Me toca a ti, a mí? 21. 21. Dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces aquí tengo, en Éxodo 19:24 dice que Dios le dijo a Moisés que suban solo él y Aarón a Jehová. Y en Hebreos 4:16 dice, ahora nosotros tenemos esa bendición dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Entonces Moisés fue y se acercó a donde Dios estaba. Pero Dios estaba pendiente de más cosas. Moisés no podía ver lo que estaba pasando ahí abajo. Entonces Dios le dice, en el 21, desciende al pueblo y dile y ordena que no traspasen los límites. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, Dios estableció un límite. La falda del monte era el límite, hasta allí pueden llegar, no suban más, no intenten ver qué hay en medio del humo que están viendo, no intenten acercarse para ver a Dios. O sea, cualquiera que se acerque va a morir. Entonces Moisés trata de decirle, no, es que pues, ya les pusimos límites, no van a traspasar esos límites. Y Dios le dice a Moisés, te digo que desciendas y que les digas que no traspasen ese límite, porque yo voy a hacer estrago en ellos. O sea, yo me santifico en los que se acercan a mí, le dijo después, lo vamos a ver. Le dijo Dios a Moisés para que le diera a conocer a Aarón la gravedad, o sea, lo serio que era el sacerdocio. Entonces Dios los puso como sacerdotes a Aarón y a sus hijos, pero su trabajo
era muy serio, muy grave, muy severo. Ellos, más que nadie, tenían que ser santos, apartados para Dios. Tenían que estar santificados siempre antes de acercarse a Dios. O sea que no se podían acercar si la noche anterior habían estado en la intimidad con la esposa. Simplemente. Entonces, si un día no les estaba prohibiendo tener intimidad, pero si un día tenían intimidad con la esposa, tenían que santificarse 3 días sin estar con ella para poder presentarse ante Dios. Entonces, era muy grave ser sacerdote. Era un oficio especial que tenían que mantener los sacerdotes, o que tenía que mantener a los sacerdotes en una constante santificación. Lo que mencionó Gloria es lo que ocurre con la gracia. Esto era lo que ocurría con la ley. Así se tenían que acercar, así de grave era el acercamiento a Dios por medio de la ley. Tenían que acercarse habiéndose santificado antes 3 días y estar limpios también físicamente de su cuerpo y de su ropa. Pero no haber tenido intimidad con la esposa por 3 días. En cambio, con la gracia, como dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, con la gracia hay más libertad para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ya no se trata de nuestra santidad, ya no se trata nada más de nosotros, de lo que podemos hacer nosotros. Se trata de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. Él nos recibió como pecadores y su sacrificio, su sangre nos limpió. Entonces, cuando nos acercamos al trono de la gracia, Dios no ve mi impureza, ve la santidad de Jesucristo. Dios sabe que tengo pecado, pero ve la justicia de Jesucristo en mí y en usted y en cada uno de los que creemos en el Señor Jesús. Entonces, por eso la gracia es más importante que la ley. La ley cumple todavía su papel de señalar nuestras imperfecciones, nuestro pecado. La ley nos sigue presentando claramente como lo que somos, pecadores, condenados al infierno, pero la gracia nos presenta como justos por el sacrificio de Cristo y libres del pecado, libres de la condenación del infierno. ¿Que pecamos todavía? Sí, pero no es una costumbre como era antes. Hoy sí nos duele pecar, no como antes que lo hacíamos y no nos importaba. Hoy sí nos importa, hoy sí nos duele, hoy sí nos hace llorar todavía cuando caemos otra vez en pecado, pero dice que Dios no nos va a dejar caídos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todo ello lo librará Jehová. Entonces, ¿cómo dice otra vez? Es otra escritura que de pronto se me olvidó el texto. Entonces es mejor no añadirle al texto con mis palabras. Pero es lo que pasa, ¿no? Con la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley nos condena y nos mata, pero la gracia nos da vida, nos perdona y nos reconcilia con Dios y nos hace parte de su familia. Terminamos el capítulo 19 y después viene ¿cómo se dice?
el dictado de la ley a Moisés. Así que terminamos el 19. Amén. Así que pues si usted quiere tener un tiempo, quiere tener tiempos de refrigerio, pues acuérdese de este versículo en Hechos 3:19. Dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que Dios es el que vino a salvarnos y Él quiere que vengamos a Él arrepentidos y buscando siempre de su presencia, buscando siempre que Él es el que está ahí, ¿verdad? Junto a nosotros en todo momento. Él nos lleva, nos trae, el que nos cuida, el que está siempre protegiéndonos, ¿verdad? Así que, bueno, pues esperamos que ustedes compartan los videos, que también nos hagan preguntas y pues eso es muy importante, ¿verdad? Que nos hagan preguntas, que nos diga qué le parece estos videos, cómo se le están haciendo a usted, ¿verdad? Y pues, bueno, esperamos que siga adelante, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga y que siga creciendo en el amor de Dios. Que tenga un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta la próxima.